Bueno, pues vamos a hacer una oración para poder empezar el estudio. Que Dios nos bendiga. Inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a nuestro Señor. A nuestro Señor Padre bendito, que es el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor, que Él es el dueño de todo el universo. Padre bendito, gracias te damos, Señor mío, por darnos un día más de vida, por darnos la oportunidad de estar aquí para poder escuchar tu palabra y poder terminar un libro más, Señor mío, de la Biblia, si tú lo permites, Señor Padre bendito. Te pido que nos des entendimiento, Señor Padre bendito, para poder captar todo lo que nos quieres decir a través de los hermanos que van a dar el estudio, Señor Padre bendito. También te pido que los bendigas, Señor mío, y que les des la sabiduría, Señor mío, de poder enseñar este libro de Samuel, Padre bendito. También te pido por todos los que estamos aquí presentes, Señor mío, que nos bendigas, nos cuides, Señor mío, y que quites toda barrera para que podamos nosotros escuchar tu palabra, Señor Padre bendito. Y por los que se van a integrar, que les des la oportunidad que puedan ellos entrar, Señor mío. Gracias, Padre bendito, y que tú seas quien dirija este estudio, Señor mío. Te lo pedimos en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. 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 Gracias, Uriel. Pues sí, como dices, hoy un libro más que terminamos por la gracia de Dios, ¿verdad? El segundo libro del profeta Samuel. Después de ver tantos capítulos apasionantes, emocionantes, esto como que pareciera como que estos ya no tienen mucho sabor, ¿verdad? Los dos últimos. De hecho, desde el 21-22 como que ya no, después de ver tantos capítulos emocionantes, pero pues vamos a darle al 23. El 23, de alguna manera es como un último cántico inspirado por David, ¿sí? Del versículo 1 al 7. Vamos a leerlo pausadamente y lo comentamos a ver qué entendieron ustedes. Dice el capítulo 23, versículo 1. Dice, estas son las palabras postreras de David. ¿Qué significa esto de postreras? ¿Quién sabe qué es postreras? Después de lo acontecido, de lo que le ha pasado ya en su vejez, ¿no? Sí, o sea, postreras quiere decir lo último. De ahí viene la palabra postre, porque el postre se lo come uno hasta el último, ¿verdad? Primero la sopa, la entrada, el guiso, y al último el postre. De ahí viene por eso habla de tiempos postreros también, que son los tiempos últimos. Cuando dice que son las últimas palabras postreras de David, tampoco significa que ya después de esto se iba a morir, porque como vemos todavía tiene algo que decirle a Salomón en el segundo capítulo de Primera de Reyes. Digamos que son... A lo mejor sus últimas palabras proféticas, o cómo se puede decir. Pues sí, podríamos decir así, como sus últimas palabras oficiales como rey. ¿Sí? Dice, dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Ahí está hablando David de sí mismo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. O sea, David reconoce que Dios ha estado hablando a través de David. ¿Sí? El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Ahora fíjense aquí lo que dice. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. David viene hablando al principio de sí mismo, pero aquí David está hablando de sí mismo. ¿Qué leyeron al respecto? No, de Jesucristo. A ver, ¿y ustedes qué opinan? Hablando del reino futuro. Exactamente, está hablando del Mesías, está hablando del rey que ha de regresar a reinar y es una alusión al reino mesiánico. Hasta ahí, porque aquí mismo en el versículo 5 nos lo dice, no es así mi casa para con Dios. Sí, o sea, como que David está dando a entender que eso que acaba de decir no se trata de él ni de su casa, porque aquí dice que
Gobernará en el temor de luz, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana. Sino, y David y la casa de David, pues como que no cubrían todos este perfil, cometieron muchos errores y pecados. Por eso dice en el 5, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo. A pesar de que David está consciente que eso que él está diciendo no se trata de él, hace mención del pacto davídico que hizo Dios con David. ¿Se acuerdan en qué consiste este pacto? El pacto que Dios hizo con David. Pacto incondicional, ¿se acuerdan? De ver. Del pacto que hizo de que su descendencia iba a estar en el reino, ¿no? Y esa descendencia que viene de la tribu de Judá es Jesucristo. Ajá, que un descendiente de él sería rey eternamente y para siempre. Y eso es una alusión al Mesías, a Jesucristo. Sí. Dice, no es así. Está profetizando la venida de Jesús. Exactamente, y su reinado mesiánico principalmente, porque hasta aquí Cristo todavía no ha venido por primera vez. Sin embargo, ya está anunciando su segunda venida. Dice, dice, sin embargo, ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, otra alusión al reino mesiánico, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro, de asta y de lanza, y son del todo quemados en su lugar. O sea, cuando venga Jesucristo a reinar en el reino mesiánico, ahora sí que va a poner a cada quien en su lugar, ¿no? Si los impíos piensan que se van a salir eternamente con la suya, bueno, aquí está diciendo que llegará un momento en que sí habrá verdaderamente un reino de justicia, donde aquí no va a haber moches, ni trueques, ni arreglos por abajo del agua, ¿sí? Será castigado el pecado. De hecho, recuérdense que una vez cuando vimos Apocalipsis dijimos que hay dos propósitos principales de la tribulación, ¿sí? Uno, restaurar a Israel, ¿sí? El cumplimiento de las promesas que Dios hizo a Israel, y otra es castigar la maldad de los impíos, ¿no? O sea que tarde o temprano cada quien va a tener que dar cuentas. Y prácticamente esos 7 versículos son las últimas palabras, digamos así, oficiales de David como rey. Y ya después cambia abruptamente el tema, empieza a mencionarnos a los valientes de David, ¿sí? Realmente el capítulo es re largo, un montón de nombres y todo, pero pues vamos leyéndolo y vamos comentando lo que podamos ir comentando, ¿no? Porque nombres tan a veces hasta impronunciables. Vean cómo cambia de giro el tema, dice. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tagmonita. Principal de los capitanes era Adino el Esnita. Bueno, ¿qué hizo ese tal José Basebet? Mató a 800 hombres en una ocasión. Es lo que nos dice, ¿no? O sea, nos da el nombre y la hazaña que hizo. Después de otro valiente, Eleazar, hijo de Dodo, a Jojita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Se levantó, ¿quién es este? Eleazar, e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. O sea, Eleazar nos dice que hirió a los filisteos, Dios les dio una gran victoria, ¿sí? Y tan duro les dio tal Eleazar que dice que se quedó su mano pegada a la espada. Es una alusión a que se quedó, hagan de cuenta que se le quedaron entumidos los dedos de tanto que la trajo apretada. Ya después ya ni la podía soltar. Bueno, ese es otro de los valientes de David. Después de dice que otro valiente que fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio gran victoria. Aquí nos está diciendo de este tercer valiente, Sama, y también por lo que nos dice también, le dio chicharrón a los filisteos. Versículo 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega David en la cueva de Adulam. ¿Se acuerdan que ahorita al final vamos a tratar de hacer un recuento de la vida de David, pero qué recuerdan de esa famosa cueva de Adulam? ¿Qué pasó ahí?
ahí se juntaron todos los que venían cansados, todos los que estaban endeudados, se juntaron ahí en la cueva de Adulán con David para apoyar a salir adelante, ¿no? Exactamente, cuando David andaba huyendo, ¿sí? Se escondió en la cueva de Adulam y ahí se le unieron muchos, digámosles, cuatreros o truanes, gente que dice endeudada, en desacuerdo con Saúl, o sea, gente que socialmente no eran bien vistos, bandoleros, por así decirlo. Bueno, Puro valora. puro matón. Se le juntaron a David y así es como empezó David a formar su ejército, con, digámosle, bandoleros, ¿no? Bueno, aquí nos dice que estos 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega David en la cueva de Adulam. Esa cueva de Adulam no es la cueva donde David pudo haber matado a Saúl, no es esa cueva. Esta cueva es antes de esa cueva. Dice, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla, y los 3 valientes hicieron esto. Lo que nos están narrando ahí, ¿se acuerdan? Y también lo vimos, que David ya tenía un montón de sed y dice, ay, ¿quién me diera de beber de ese agua? Pero resulta que la ciudad estaba en manos de los filisteos. Pues estos 3 hombres arriesgaron sus vidas, se infiltraron y le trajeron agua a David. Cuando David se entera de este acto heroico, se le hace feo que expusieron mi vida por mí, por traerme agua, y la ofreció en holocausto, bueno, no en holocausto, en sacrificio, en ofrenda a Jehová, ¿no? Dice, ¿cómo voy a beber esta agua que casi les cuesta la vida a ellos? Y mejor se quedó con su sed y la ofreció como ofrenda a Jehová. No nos menciona a Abisai, hermano de Joab. ¿Se dan cuenta que para nada mencionó a Joab? O sea, si se dan cuenta, está mencionando toda la gente, y Joab era un hombre bien importante en las filas de David. ¿Por qué será que no quedó aquí registrado su nombre como los meros valientes de David? Porque menciona a 2 hermanos de Joab, pero a Joab no lo menciona para nada. ¿Qué pudo haber sido? ¿Se le olvidó a David? Dice un comentario que tanto el escritor de Segunda de Samuel como el escritor de Primera de Crónicas no lo menciona porque Joab fue general del ejército durante toda la etapa de la estancia con David. Pero yo me atrevo a pensar que no lo mencionaron en mi punto de vista, porque pues tantas fechorías que hizo y tantas cosas que contradijo a David, que me atrevo a pensar que por eso no lo mencionó David como sus héroes. Bueno, no solamente tú te atreves, varios comentaristas también le hizo que mató, porque Joab fue el que mató a Absalón, al hijo amado de David. Y no solamente a Absalón, también mató a Mas y a, ¿cómo se llama el de Isboset? ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Uno era Masa. Masa. A Masa, el que iba a quedar en su lugar, lo mata el Joab, y el otro era... También el general Era Isboset. Ah, y a Abner. Isboset también. No, a Isboset lo mataron 2 cuatreros. No, fue a Abner. Abner mató a Abner y a Amasa y a Absalón. Entonces, bueno, se cree que por eso no queda ahí registrado. Porque nos menciona en el 18, y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quien mató y ganó renombre con los 3. Él era más renombrado a los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Bueno, ahí nos está mencionando a Abisai. Este Abisai fue el que también lo salvó a David cuando ya David, ya viejo, lo iba a matar un gigante. Sí. Y llegó Abisai y lo salvó. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado grande en proezas, de Capsel. Este mató a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. O sea que este era bueno para matar leones. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura,
Y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Otra hazaña de este tal Benaía, ¿sí? Mató a 3 leones y mató a un egipcio que lo superaba en corpulencia y en armamento. Y obviamente todos estos hombres estaban siendo dotados por Dios, ¿verdad? No es común que eso suceda. La mano de Dios estaba con ellos. Dice 22, esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros y lo puso David como jefe de su guardia personal. Luego menciona a Asael. Este Asael viene a ser otro hermano de Joab. Es lo que le digo, están 2 hermanos de Joab y sin embargo Joab no aparece en la lista. Hermano de Joab fue de los 30, el Hanán, hijo de Dodo de Belén, Samarodita, el Icarodita, el Espaltita. Aquí ya no me está mencionando los nombres, pero ya no nos dice su hazaña, ¿no? Y bueno, así nos podemos ir hasta el 39, ¿sí? ¿A quién menciona? Asael no fue el que Urias, mató Abner. Ajá, Sí, ¿verdad? Asael. Sí, exactamente. Aquí por último está mencionando a Urias, Eteo, al que era esposo de Betsabé, al que mandó matar David. Y yo creo que quedó ahí como un recordatorio como un recordatorio del tremendo pecado que cometió David, ¿verdad? Sí. Sí, porque Por eso lo termina puso la al lista, último. perdón. Por eso lo puso al último. Ándale, para que no olvidara su pecado David. Siempre Dios nos deja recordatorios de nuestros pecados. Ok, y ahí termina básicamente el capítulo 23. Entonces lo podemos decir que se divide en 2 partes. Un cántico de David, que le pone aquí sus últimas palabras. Ajá, exactamente, porque Dios hablaba a través de él. Y luego una lista de sus valientes. Pero ¿qué importancia tendrá esto para nosotros? Por algo quedaron sus nombres registrados, ¿no? O nada más fue porque David no tenía nada que hacer y se entretuvo en eso. Por algún motivo quedaron registrados estos nombres. ¿Qué podríamos pensar de esto como aplicación? Por orden de importancia, se supone que los 3 capitanes, los 3 primeros, eran capitanes de primer grado. O sea, primero estaba Joab, que era el general, pero después ellos aparecen esos 3 como capitanes en primer lugar, y ya los hermanos de Joab ya eran en segundo rango, por decirlo así, también eran capitanes, pero de segundo rango. 15:58. Y eso nos hace pensar que, pues, como cristianos también debemos tener una importancia ante el Señor, dependiendo, ahora sí, dependiendo de cómo se comporte uno, o qué es lo que haga uno para el Señor. Me atrevo a pensar que es así. No, mira, es cierto, o sea, por algo quedan registrados, ¿no? Pero como aplicación en el Nuevo Testamento, ¿tienes ahí el versículo que menciona o cuál era? Era 1 Corintios 15:58, que dice que Dios no pasa por alto todo lo que hagamos para Él, sino Él, ¿cómo se llama? Sabe cómo fuimos usados por Él, ¿no? Exactamente. Y en Hebreos 6:10 dice así, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, esto es una cosa. Nada de lo que hagamos para la obra de Dios pasa inadvertido para Dios. Quizá para los hombres ni las gracias quizá te dieron, pero para delante de Dios todo queda registrado en la mente de Dios. Lo dice claramente, Dios no es injusto para olvidar, ¿sí?, nuestro trabajo que hacemos en su obra y el trabajo que hacemos con amor, ¿sí?, hacia los santos. Entonces eso nos debe de alentar porque nunca esperemos que alguien nos agradezca, porque muchas veces somos ingratos y nos olvidamos del trabajo que han hecho tantos grandes hombres. Pero Dios nunca olvida de lo que hacemos en su obra, ¿no? Y finalmente eso es lo que nos debe de animar. Porque a veces uno puede tender a decir, ni las gracias me dieron y desanimarse, pero aquí dice, pero Dios no se olvidó. Dios ya lo tiene ahí registrado, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo para animarnos. Pienso que por eso sus nombres quedan ahí, para que veamos que Dios no olvida el trabajo de sus hombres, ¿no? Y ya, y finalmente, pues vámonos ya al último capítulo, ya. Un pecado más de David. Que después del pecado que cometió con Betsabé y Urias, pues parecía pecadito, pero
También salió caro el pecadito este. Vamos a ver, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Se acuerdan que apenas en el capítulo 21 había habido 3 años de hambre? ¿Se acuerdan cuál fue la razón por la que había habido 3 años de hambre? Porque mataron a los... Ay, Gabaonitas. los- ¿Eran Gabaonitas? Los Gabaonitas. Gabaonitas. Para que no se te olvide, Brenda, acuérdate que ellos vendían gabanes y así ya no se te olvida que eran los Gabaonitas. Gabaonitas. Vendían Ah, gabanes en Chinconcuac. por eso Dios les mandó Exactamente. Pues no tenía mucho tiempo que había pasado eso y aquí nos dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Aquí hay que analizar este versículo con tiento porque a simple vista, doña Magda, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, aquí ya es tarde, pero seguro, dice. Sí. Entonces, ¿fue Dios realmente el que tentó a David para que hiciera ese censo? ¿No entraría esto en contradicción con lo que dice Santiago, que Dios no es tentado ni tienta a nadie? ¿Qué leyeron al respecto? Lo que te iba a comentar, Dios no tienta a nadie, ni es tentado por nadie. Aquí menciona que en un comentario que permitió que Lucifer o Satanás era el que interviniera en este caso, así como intervino cuando lo dejó, y también intervino cuando el espíritu maligno se posesionó de Saúl, perdón. Ajá. Así permitió que Satanás tentara a David para cometer ese pecado y castigar a Israel, al pueblo o al rey, para que tuviera una lección. Sí, porque miren, recordemos una cosa, la Biblia no puede haber contradicción. Si aquí dice que Dios tentó a David, pues como que entraríamos en una posible contradicción, ¿no? Sí, pero cuando leemos Primera de Crónicas, en Primera Crónicas lo aclara bien. Si quieren, chequemos lo que dice ahí, Primera de Crónicas 21, me parece. no, A ver, déjenme ver si no estoy mal en el versículo. Miren, aquí este es un relato paralelo, ¿sí? ¿Qué dice en el 21:1? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y haced censo en Israel desde Berseba hasta Dan, informarme sobre el número de ellas para que yo lo sepa. Ok, aquí dice claramente quién fue el que tentó a David. Satanás. Fue Satanás, obviamente. Entonces, hay dos personas que dicen que aquí en este versículo hay un error de los copistas que omitió que debería decir y Satanás incitó a David, ¿sí? Como que lo omitieron. O la otra postura que también puede ser correcta y la que menciona MacArthur es que quien lo incitó fue realmente Satanás, pero Dios lo permitió para darle una lección a David. Porque ¿qué había de malo en hacer un censo? A ver, ¿cuál fue la razón por la que? Porque no, el pasaje no nos dice por qué David hizo el censo, pero en base a todo el contexto, ¿cuál pudo haber sido la causa por la que David hizo un censo? Porque ya antes habían hecho un censo, pero Dios lo había ordenado. Aquí no vemos que Dios esté ordenando que hagan un censo. Entonces, ¿qué estaba pasando con nuestro buen David? A ver, les escucho. El orgullo de saber cuánto tenía de ejército. El orgullo, la soberbia, exactamente, eso fue, orgullo y soberbia. Cuando uno pone más confianza en el hombre que en Dios, ¿qué dice Jeremías? Maldito aquel que confía en el hombre, ¿no? Bendito aquel que confía en Jehová. Entonces, al parecer, la confianza de David ya estaba más en el poderío militar que en Dios mismo, ¿sí? Entonces, de alguna manera Dios permitió esto para darle una lección a David y vaya que se le iba a dar la lección. Entonces, todo apunta a que en ese momento a David
se le subieron los humos como que quería volar. Y mandó a hacer un censo, sí, para sentirse más seguro en base al poderío militar que en base a la confianza en Dios. Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Y entonces nos dice aquí, dice en el versículo 2, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba. Acuérdense que Dan hasta Beerseba era una manera de decir de norte a sur, porque Dan estaba en el norte y Beerseba en el sur, ¿sí? Entonces era como decir de norte a sur. Y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente, ¿sí? Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Aquí hasta suena como que hasta el mismo Joab no le caía el 20 por qué David quería hacer un censo, ¿no? ¿Sí? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. O sea, David no se iba a poner a darle explicaciones, porque no, tú ve y haz un censo, ¿sí? Dice en el 5, y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad, y junto a Jazer fueron a Galad, a la tierra baja de Jotzi, y de allí a Danján, y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los hebeos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. O sea, hicieron todo un tour, recorriendo toda la tierra, ¿sí? Para hacer el censo. Después de que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Casi se aventaron un año ahí haciendo el censo. Era muy grande el reino de Israel en ese entonces. ¿Y cuál fue el resultado que arrojó el INEGI? ¿Cuántos de cada uno? Dice, fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. O sea, ¿cuánta gente tenía ya David reclutada? 1,300,000. 1,300,000. Y entonces esto sí concuerda con el contexto de que realmente ya su confianza se estaba poniendo en el poderío militar en vez de su confianza en Dios, ¿sí? Y entonces eso lo llevó a cometer este pecado, porque Dios nunca le dijo que hiciera ese censo, ¿sí? O sea, fue nada más para sentirse confiado y seguro. ¿Se puede llamar que fue un pecado de soberbia? De soberbia, exactamente, arrogancia. Y como dice el proverbio, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y ya iba a venir el quebrantamiento para David, dice. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Bueno, menos mal, nuevamente vemos a David arrepintiéndose, ¿sí? Reconociendo que la regó, ¿sí? Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. O sea, reconoce que sí, se le fueron las cabras al monte a David y hizo un pecado tremendo, ¿no? Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y dile a David, ay, Dios le va a dar que escoja su propio castigo. Dile a David que lo voy a castigar, pero en mi gracia le voy a dejar que él escoja el castigo, ¿sí? De alguna manera, si Dios le estaba dejando escoger el castigo, quiere decir que David iba a tener pues más fortaleza para aguantar el castigo, porque pues él mismo lo está escogiendo. Así que le dice, ahora sí, agárrate bien porque ahí te va, dice. La primera opción dice, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. La primera, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? O sea, era la primera, ¿sí? 7 años de hambre en tu tierra. La segunda opción, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Y la tercera opción, o que 3 días haya peste en tu tierra. Híjole, pues no hay ni a cuál irle, ¿no? ¿Cuál hubieras escogido tú? A ver, si estuvieras en lugar de David, ¿cuál hubieras escogido? Persecución, mejor. 3 meses de persecución. Sí. ¿Quién más? Yo creo que sí también, porque eso afectaba a él y a un grupo. En cambio, no Todo el afectaba a todo pueblo y el el pueblo. pueblo no tenía la culpa. Pues, ¿y otros qué opinan? A ver, Leti dice que también los 3 meses de persecución. ¿Tú, Armandito? Si hubieras estado en el lugar de David. Yo pues, también hubiera escogido los 3 días de plaga, pero No, nada más con 3 esos días de 3 días, peste. ¿cuánta gente que murió? ¿Y tú, Brandis?
de peste. ¿La peste? Sí, la peste, los 3 ¿Y días. tú, Betty? Es buffet, hombre, pueden escoger su propio castigo. Yo creo que la persecución, Persecución 3 meses. sí. ¿Y tú, Uriel? Igual persecución, Lule. ¿Y doña Magda? Dice, a mí déjenme aquí tranquilita. No, yo como David y Armandito acaba de una vez de un solo golpe. No, yo digo, y miren, porque el mismo David dice, prefiero el castigo, pero no caer en manos de hombres, ¿no? Como que David intuía que le iba a ir peor con hambre, no iba a escoger porque ya de por sí traían 3 años de hambre y luego otros 7 más, imagínense. Siento que iba, bueno, los 3 estaban malos, ahora sí que los 3 estaban duros, los 3 castigos. Pero vamos a ver cuál escoge David. Y Gad le dice, piénsalo bien, dice, porque tengo que responderle. Entonces David le dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. O sea, aquí David está diciendo, mejor la mano de Jehová que me castigue y no la mano de los hombres, porque se me hace que esos van a ser más duros que el mismo Señor, ¿no? Y a veces sí es cierto, a veces el juicio de los hombres es más duro que el juicio de Dios. A veces Sí. caes en algo y el hombre te hace picadillo, ¿sí? Y Dios a veces muestra más misericordia que el mismo hombre. Entonces, David. Pero, perdón, ahí en la persecución pudo haberlo librado Dios también. Pues ahora sí que. Además, David ya había pasado por tantas persecuciones. ya tenía callo. Sí, sí. Yo creo que ya no estaba a gusto. Dice, ya estoy maleado en ser perseguido. Bueno, la cosa es que él escogió 3 días de peste, ¿sí? Él siguió por el salmo de acaba de una vez de un solo golpe, ¿por qué quieres matarme poco a poco? ¿No? Y entonces, 15, y Jehová envió la peste sobre Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, o sea, 3 días de peste, ¿sí? No nos dice, no nos especifica qué tipo de peste fue, pero fue de tal magnitud que ¿cuántos hombres murieron en 3 días? 70,000 hombres, 70,000. Pero ya se acabó el problema, ¿sí? Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. O sea, todavía David pues está diciendo, pues ya que no haya más mortandad, pues castígame a mí, yo fui el que pequé, ¿no? ¿Por qué sobre otros, no? Pero aquí llama una cosa que dice, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y entonces, cuando leemos que Dios no es hombre para que se arrepienta, entonces, ¿cómo podemos entender esto? Porque también en Génesis también dice, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Sí. No era se arrepintió. Ya lo habíamos visto, ¿no? Porque en otro versículo también dice que Dios se arrepintió, pero no era que se arrepentía, sino que lamentaba, ¿no? El hecho. Sí, miren, la palabra arrepentirse en hebreo tiene como 6 significados y hay que entenderlo de acuerdo al contexto. No es arrepentir, por ejemplo, cuando nosotros nos arrepentimos, dices, chin, la regué, hice algo malo, me arrepiento. Pero Dios no puede equivocarse ni puede ser algo malo. Pero también dentro del contexto significa también pesar, que a Dios le dolió, ¿sí? O cuando Dios cambia de una acción por otra, pero esa acción es congruente con su carácter, pues. Entonces, aquí no significa que Dios se arrepintió como diciendo, híjole, creo que me equivoqué y estoy arrepentido de eso, ¿no? Sino que la misericordia también es congruente, así como el juicio es congruente con su carácter, también la misericordia es congruente con su carácter, ¿sí? Y también cuando él dice... Podría ser, Juan Carlos, que al momento que David se está arrepintiendo y se da cuenta de su pecado y le dice que él es el culpable, que ya no castiga a gente inocente, aunque está después del versículo, ese versículo, el Señor se haya escuchado a David y fue por eso que mandó
que parara la destrucción. Sí, y Dios cambia de acción, pero ninguna de las dos acciones están fuera de su carácter. No, claro. Es como cuando... Se dolió, Sí, Dios se dolió, sí, ¿no? se conmovió también, como cuando también Moisés, ¿se acuerdan que también Moisés le dijo, no destruyas este pueblo, que dijo, lo voy a destruir este pueblo, y Moisés intercede y dice, y Dios se arrepintió, ¿sí? Cuando Dios cambia una acción por otra, pero esa acción también es congruente con su carácter, no es el arrepentimiento como el arrepentimiento humano, que cuando uno se arrepiente, muchas veces porque la regué, o sea, hice algo malo, algo que no era correcto. En el caso de Dios no funciona así. Entonces no hay contradicción cuando dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces a veces hay que entender bien esta palabra dentro de su contexto, qué es lo que realmente quiere decir. Porque si lo entendemos que se arrepintió como el arrepentimiento humano, pues Dios estaba mal y eso no puede ser, porque Dios es sabio, ¿sí? Bueno. 18, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. O sea, Gad le está diciendo, ya, Dios ahora ofrece holocausto, como ya para ponerle punto final a esto, ofrece holocaustos, ¿sí? Pero le dice en dónde, ¿sí? Y le dice que es en los terrenos de Arauna Jebuseo, ¿sí? Entonces David va y... Estaba fuera de las murallas de la ciudad. Sí, y como vamos a ver bien, es el monte Moria, sí, donde ahorita está la cúpula de la roca. Bueno, dice, subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna es el dueño del terreno, pues, ¿sí? Del monte ese. Se inclinó delante del rey rostro a tierra, y Arauna dijo, ¿por qué viene a mí, señor el rey, y a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, o sea, voy a comprarte tu cerro, ¿sí? A fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo, no, pues si de eso se trata, no necesitas comprármelo, te lo regalo. Y hasta tengo ahí bueyes también para que los sacrifiques, ¿sí? Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciera. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. O sea, él está ofreciendo todo, ¿sí? Ofreciendo todo, ¿sí? Si lo que quieras ofrecer, dámelo, y si no, no hay problema, yo te doy todo con tal de que levantes el altar a Jehová tu Dios, ¿sí? Y cese ya la mortandad. Pero vean la respuesta de David, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada, ¿sí? O sea, aquí hay una lección también para nosotros, ¿no creen? ¿Qué lección podría haber eso de que no le voy a ofrecer nada a Dios que no me cueste? A ver, ¿cómo podríamos aplicarlo esto a nosotros? En el servicio a Él, el ministerio que tengamos. Todos sabemos que tenemos ocupaciones, ¿sí? Y normalmente el tiempo nos hace falta, ¿sí? Pero a veces tenemos nosotros que diezmar de nuestro tiempo a Dios con sacrificio, porque muchas veces podemos quedarnos acostados, durmiendo, descansando, porque no lo merecemos, ya trabajé toda la semana, ¿sí? Pero mi ofrenda a Dios es, a pesar de que estoy cansado, iré, te serviré en lo que tú me pidas. Exactamente. O sea, miren, por ejemplo, ahorita nosotros, yo creo que todos estamos ya cansaditos después de una larga semana y todo, ¿no? Entonces, si dijéramos, pues hoy no me conecto porque, ay, la verdad, estoy bien cansado, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo diré? ¿Cómo me explico? O sea, a todos le ofrecemos algo a Dios, pero no lo que nos sobra, pues. O sea, hoy me conecto porque hoy siendo enterito, ¿sí? ¿Sí? La idea es de que cuando damos algo a Dios, debe de representar para nosotros algo de sacrificio para nosotros también. Porque si no, es como el que diera el que da ofrenda de lo que le sobra. Ah, me sobró esto, pues que sea para Dios. Y no realmente algo que nos esté costando un sacrificio. No me refiero nada más a nuestro tiempo, a posesiones, esfuerzo, tiempo. Todo eso que ofrecemos a Dios debe de representarnos un sacrificio. Miren.
¿cómo pondré un ejemplo ahorita? Miren. Esto lo podemos resumir en unas pocas palabras, Juan Carlos. Eso Ajá. implica tiempo, dinero y esfuerzo por parte del cristiano. Ajá, exacto, de una manera sacrificial, porque miren, ahorita que estamos preparando el culto del domingo y todo, hemos andado del tingo al tango para arriba y para abajo, no de hoy ni de ayer, ya varios días que llevamos así, bueno, yo en mi caso, para arriba, para abajo, tenso y todo, y recordé unas palabras de Moody, ¿sí? Y no las, ¿sí saben quién fue Moody? ¿Quién fue Moody? ¿Tú, Betty, no te acuerdas quién fue Moody? Dwight L. Moody. El director del Instituto Moody, ¿no? Era un maestro, Un teólogo. evangelista, un gran evangelista del año 1800 y tanto, ¿sí? Un evangelista, pero de esos de hueso colorado, así. No dejaba títere con cabeza. Él fundó el Instituto Bíblico Moody, que hasta el día de hoy existe, ¿sí? Hay comentarios bíblicos de Moody también. Entonces, bueno, Moody dice, una anécdota cuenta que un día Moody llegó a su casa, pero bien cansado que anduvo recorriendo, predicando el evangelio. Ahora sí que desde Dan hasta Berseba. Y su familia dijo, pues qué, pues estás ya cansado, ¿por qué no dejas ya todo esto? Dice, ¿no ves cómo estás cansado? Y les dijo, un momento, dice, uno se cansa en la obra, mas no de la obra. ¿Sí entiende esto? Uno se cansa en la obra, lógico, pero no te cansas de la obra. Sí, entonces eso me animó y que me canso en la obra, más no de la obra, porque mi ahínco, mi corazón, mi deseo, mi gozo está siempre en la obra de Dios, ¿no? Pero sí, eso no significa que no te canses, ¿no? Y entonces ya andas ahí. Entonces, bueno, uno podría haber dicho, escuchar la tentación, pues cancela hoy esta noche también, ¿no? Pero no, aquí estamos ofreciendo. Y como vieron, cancelé el de mañana porque sí, mañana hay muchas cosas que tengo que hacer y no voy a poder. Entonces hoy también, mi enfoque está ahorita en nuestro primer culto dominical, que para mí es una respuesta de Dios, eso, respuesta de Dios. ¿Qué va a pasar? Eso solamente Dios lo sabe, yo no lo sé. Ni me pregunten qué va a pasar, pero está en las manos de Dios esto. La reflexión que mandó Danis. Ah, exactamente, sí, esa reflexión que mandó Danis, que no te fijes en los números, no, tú piensas que a lo mejor lo que tú estás haciendo está pasando inadvertido y no sabes que para otra persona está siendo una gran bendición. Lo que para ti era un fracaso, para otra persona es una bendición. Bueno. Para empezar, podemos pensar que es una bendición para los dueños de la casa, en este caso, doña Lupita. Pues mira, no me vas a creer, María, pero yo pensaba, le decía a Leti, mira, ahorita me recuerdo las palabras de Jesús cuando le dijo a Zaqueo, prepárame tu casa porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y de alguna manera, con esta gente que está en la idolatría y todo, bueno, de alguna manera van a estar expuestos a la palabra y Dios puede hacer muchas cosas, pero eso solamente lo sabe Dios, nosotros lo hacemos por fe, ¿sí? Entonces, el chiste es predicar la palabra del Señor y dejémosle los resultados a él. Bueno, ya hasta me salí del tema. Bueno, aquí termina el libro de no, a ver, antes de que empiece. De Samuel. Porque también es muchísimo más muchísimo más cómodo llegar, sentarte y recibir. Pero es más importante dar que recibir, ¿no? Ya lo dijo Jesús, más bienaventurado es el dar que recibir, ¿no? Y yo agradezco tanto la vida de todos los que están conmigo, que se subieron a la barca en esto. Doy muchas gracias a Dios por sus vidas, ¿sí? Bueno, miren, nada más a manera de vuelo de pájaro, porque aquí termina prácticamente la vida de David ya. ¿Ya leíste los últimos? Ya leímos hasta el 25, ¿no? Que Antes edificó. de que se nos pase, Juan Carlos. Sí. Tú acabas de mencionar hace rato que esta era donde se hicieron los sacrificios. Precisamente fue aquí donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ajá. Y donde más tarde se construyó el templo de Salomón. De Salomón y el templo de Herodes. Donde ahora está la cúpula de la roca, que es de los musulmanes prácticamente. Exactamente. Por eso muchos dicen que ¿cuál tercer templo va a haber si está ahí la cúpula de la roca? ¿Y dónde la van a hacer? Porque lo tienen que hacer ahí mismo. Ahí tiene que ser ahí. Pero Dios con la mano en la cintura les tumba su cúpula de la roca y ahí se va. En fin,
Ya estamos en escatología. Bueno, termina el último versículo. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y aquí termina ya. Prácticamente la vida de David fue apasionante de principio a fin. Ya en Primero de Reyes ya David está viejito, le traen una jovencita a ver si como que se anima, pero nada. Pero todavía David va a decir sus últimas palabras, pero ¿a quién se las va a decir? A su hijo Salomón. Ahí le va a hacer unos encarguitos muy especiales a Salomón. Entonces, miren, a manera de vuelo de pájaro, nada más para que recordemos un poquito lo que fue la vida de David. Miren, esto creo que tú tienes esto, Armandito y Brenda, esto de... No, porque este es del comentario bíblico. A ver, déjenme ver. Miren, aquí. Ay. Más o menos, voy a ir leyendo más o menos así a manera resumida lo que fue la vida de David. David fue el octavo hijo de Isaí, fue sacado del campo de las ovejas cercano a Belén y llevado a la presencia de Samuel, quien lo unge por orden de Dios. El espíritu de Jehová desciende sobre David. El rey Saúl es asediado por un espíritu malo. La bella música de David con el arpa ayuda a calmar al perturbado rey. ¿Se acuerdan cómo lo calmaba la música? Parece entonces un gigantesco guerrero filisteo llamado Goliat. Llevaba 40 días desafiando a los soldados israelíes, todos bien miedosones, hasta el mismo rey Saúl. Sin más armas que una honda y unas piedras, David mató al gigante. Dice, comienza su amistad de toda la vida con Jonatán y su creciente popularidad provoca el celo enfermizo de Saúl. ¿Se acuerdan que decían Saúl mató a miles y David a 10,000? Desde entonces lo que hace Saúl es que quiere matar a David a como dé lugar, ¿no? ¿Sí? Y hace intentos de quitarle la vida, lo engaña, hace persecución abierta para atraparlo como un animal salvaje. Dice, se casa con Mical, la primera de sus muchas mujeres, huye a la ciudad de Nob. ¿Se acuerdan qué pasó en Nob, donde hubo la matazón de sacerdotes? Y en su desesperación miente al sumo sacerdote que estaba allí. Se va después a la ciudad filistea de Gad y allí finge locura. Empieza a reunir una compañía de descontentos espirituales. Se traslada a Moab. ¿Se acuerdan que su abuela era moabita? O bisabuela, ¿verdad? Bueno, su ancestra. Pero Dios le ordena que vuelva a Judá. Le perdona la vida a Saúl en 2 ocasiones. Ay, ya me pasé. En la cueva de Engadi, acuérdense, no es la cueva de Adulam. La cueva de Adulam es donde comienza a hacer su ejército. En la cueva de Engadi es donde agarró a Saúl como al tigre de Santo Julio, al tigre de Santa Julia cubriendo sus pies, ¿sí? Y en el desierto de Sif también le perdona la vida, ¿sí? Cuando dice, mira qué bien te cuidan, mira, aquí traigo yo tu espada y pedazo de su jarro que era, ¿sí, verdad? Y de nuevo se pasa a territorio enemigo y se establece en la ciudad de Siclag. Poco después de la muerte de Saúl, David se traslada por orden de Dios a Hebrón, donde es ungido rey por hombres de Judá. Después de una guerra de 7 años, David triunfa sobre la casa de Saúl y es ungido rey por las 12 tribus en Hebrón. Acuérdense que mientras David era el rey de Hebrón, ¿sí? Tenía muy poco apoyo. ¿Quién era el otro rey que se autoproclamó? Isboset, ¿sí? Que fue el que mataron luego los bandoleros estos de su misma cuadrilla. Dice, captura la ciudad de Jerusalén y la convierte en la nueva capital del reino. Vimos también cómo es que David penetra la ciudad de Jerusalén por el pozo, acueducto de agua, se les mete. Exactamente, que estaban en poder de los jebuseos. Desea edificar un templo a Dios, pero no les permitido hacerlo. David establece con él Dios establece con él, o sea, con David, el importantísimo pacto davídico, que nos explicaba hace rato Brenda en qué consiste ese pacto. Este pacto en esencia predice el reinado milenario de Cristo, la simiente de David sobre la tierra algún día. Busca a Mefiboset, el hijo inválido de Jonatán, y se muestra bondadoso para con él. Luego, y aquí viene ya la cuesta abajo. David comete adulterio con Betsabé, arregla las cosas de modo que su esposo Urías muere en el campo de la batalla. ¿Quién viera a David, verdad? David preside un gran servicio de dedicación del futuro templo. Él mismo contribuye con mucho dinero y ayuda a levantar muchas ofrendas. Da a Salomón los planos. Bueno, esto ya me pasé, creo. No, esto ya es otra.
Es que yo sí me brinqué esta. El profeta Natán confronta a David en relación con este pecado y el rey lo reconoce, ¿sí? Dios le perdona, pero determina que debe pagar el cuádruple de lo que ha hecho. ¿Qué significó ese cuádruple pago? Primero, la muerte de su bebé, ¿sí? Segundo, la violación de su hija Tamar por su hermanastro Amnón. El asesinato de Amnón por su hermanastro Absalón, hijo también de David. Y la rebelión de Absalón contra su propio padre para arrebatarle el trono. No solamente rebelión, hasta quería matarlo, ¿sí? Luego ya lo que estamos... ¿Perdón? Y todavía la muerte de Amasa. Amasa, sí. Y luego ya nos estamos acercando al final del resumen. Hubo hambre en Israel durante 3 años a consecuencia de los pecados de Saúl cometido contra los gabaonitas. Lo que comentamos hace rato de esa hambre de 3 años. David detiene la plaga mediante la negociación con los gabaonitas, quienes dicen que solo se puede hacer justicia mediante la muerte de 7 hijos culpables de Saúl. Estos descendientes de Saúl incluían a Mefiboset, pero David tenía un pacto con Jonatán y a Mefiboset no lo entrega. Mata a 2 hijos de Rispa, ¿se acuerdan? Sí, y otros 5 de ahí que tenía, que por ahí le salieron a Saúl. Total. Ahora sí que los gabaonitas dijeron, no quiero ni quiero plata. Yo lo que quiero es ahorcar a 7 descendientes de Saúl, ¿sí? Y lo último que vimos ahorita, ¿sí? David sucumbe a la tentación de Satanás de censar al pueblo de Israel. Dios envió una plaga, la cual es finalmente detenida cuando David levanta un altar a Jehová lo vimos ahorita en la era de Arauna, ¿sí? Y ahí termina el segundo libro de Crónicas. Ya lo que sigue va a ser ya prácticamente la muerte de David y comienza el reinado de Salomón, ¿sí? Entonces hemos visto 2 reinados de 40 años. El primero de Saúl, 40 años. Segundo de David, otros 40 años. ¿Y cuántos años creen que va a reinar Salomón? 40 Otros 40 años. Pero ya después viene la división del reino también. Así es. Así, bueno, ahora sí, comentarios, algo. ¿Algún comentario, pregunta o lo que quieran, pues? Bueno, pueden pensar qué representó para ustedes la vida de David. Digo, porque realmente en David nos vimos reflejados muchísimas veces como que para pasar inadvertido a la historia de David. Un hombre que caminó tan cerca de Dios y también cometió los pecados más horrendos, ¿no? ¿Qué opinan? Oye, ya no estoy viendo ni Pati, estoy viendo que ya no están. No te oímos, Brendis, tienes apagado tu micro. Y pues que David es el claro ejemplo de lo que debe ser un cristiano, porque es pecadoras, sin embargo ya no nos complacemos en el pecado, ¿no? Ya el pecado no nos complace, lo confesamos a Dios, nos arrepentimos y obviamente, bueno, pues a través de nuestro Señor Jesucristo que nos dio la salvación, pues nos regocijamos en eso, ¿no? Entonces, la vida de David, pues se refleja muchas veces en la nuestra, porque él cometió tantos errores como nosotros los cometemos ahora, ¿no? Entonces, es fascinante la vida de David, a mí me encantó. La verdad es que es uno de mis personajes favoritos y obviamente Dios lo amó tanto que fue pues un ejemplo, ¿no? Un tipo de nuestro Señor Jesucristo en algunas actuaciones de él. Pero bueno, a final de cuentas era humano y Dios no lo hizo saber a través de sus pecados. Entonces, gloria a Dios y aquí vemos reflejado nuevamente a Jesucristo, que desde principio a fin está Él, que muchas veces no nos dábamos cuenta, pero ahora con los estudios sabemos que de principio a fin está Jesucristo y bueno, un claro ejemplo de David, ¿no? Así es, y mira, la vida de gente como David habla de la honestidad de las escrituras, porque no nada más cuentan sus logros y sus hazañas, también la Biblia registró sus pecados más horrendos, quedaron registrados ahí también, ¿sí? Por eso es confiable la Biblia, porque no nada más nos cuenta nada más las cosas bonitas, sino también las cosas malas que hicieron David, Abraham, Moisés, ¿sí? Pablo,
O sea, tantos personajes que también pues eran humanos y también cometieron errores, ¿no? Y pero otra de las características de cómo David tipifica lo que es un cristiano, el cristiano sí, obviamente, también cae en pecado, pero viene el arrepentimiento, pero sobre todo asume las consecuencias, ¿verdad? Nunca vemos a David queriendo regatear, siempre asumió las consecuencias de sus pecados, ¿sí? Y porque a veces la gente peca y dice, me arrepiento, pero ya no quiere que las consecuencias. ¿Dónde vemos en la Biblia que Dios te quita las consecuencias? Dios deja las consecuencias bien. Y pregúntenle si no a David. David se arrepintió y Dios lo perdonó, pero las consecuencias las tuvo que pagar. El pueblo de Israel pedía perdón cuando desobedecía y Dios los perdonaba, pero las consecuencias se las dejaba. Nosotros, Dios nos ha perdonado, pero seguimos pagando las consecuencias por nuestros pecados, ¿no? ¿Y por qué no las deja Dios? Pues para que aprendamos, porque si no, ni tarde ni perezosos volvemos a hacer lo mismo. Entonces, ya para que lo piense uno mejor para la próxima, ¿no creen? Muy bien, comentario. ¿Quién más quiere opinar sobre la vida de David ya para rematar? ¿Qué te representó David? Uy, no, pues como dice Brenda, realmente emocionante la vida de David a través de estos dos libros de Primera y Segunda de Samuel. Creo que fue un aprendizaje muy grande porque, en primer lugar, porque me da esperanza, confianza, es aprender a esperar en Dios, porque vemos que estos libros narran la vida de David, cómo empezó siempre dependiendo de Dios, siendo débil, siendo manso, y Dios lo escogió para ser rey. O sea, humanamente no hubieran escogido a un pastorcito de ovejas, ¿verdad? Por eso dice que Dios no ve el exterior, sino Dios ve el interior. Por eso es un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque él se daba cuenta que había pecado, confesaba, se arrepentía y volvía a Dios. Tenemos etapas de altas, bajas, como las tenemos nosotros en la vida cristiana, ¿no? Entonces vemos que él siempre volvía a Dios, siempre. Entonces vemos que cuando nosotros estamos en comunión con Dios, en relación con Dios diariamente, estamos en perfecta relación con Él y nos pase lo que nos pase, porque no va a ser algo parejito, ¿sí? Él está con nosotros, ¿no? Y podemos pasar cualquier desierto, ¿sí? Cualquier tempestad y Él nos va a sacar victoriosos. Pero cuando nos alejamos de Dios, como cuando David se alejaba, ¿qué pasó? Venía el fracaso, venía la derrota, venía la caída, ¿no? Y todo lo que él pasó, ¿sí? Cuando pecó terriblemente con Betsabé, cómo sufrió las consecuencias. Y creo que nosotros a través de la vida cristiana, ¿sí? Hemos tenido esa clase de derrotas, ¿no? Donde las consecuencias, pues, las podemos ver hasta nuestros días, ¿no? Porque Dios es fiel para perdonarnos, pero las consecuencias las deja ¿para qué? Para que siempre las tengamos presentes y no volvamos a cometer ese tipo de pecado, ¿no? Entonces, yo veo esperanza, fidelidad y que Dios siempre cumple sus promesas, que es un Dios de pactos. Para mí, finalmente, fue emocionante. Gracias. ¿Quién más quiere compartir brevemente algo de lo que le representó la vida de David en estos dos libros? Yo un pequeño comentario. Adelante, Betty. Pues la vida de David no fue fácil. Pasó diferentes etapas. Fue un hombre valiente, pero también falló también. Y bueno, pues es un ejemplo en que Dios lo escogió a él y es un ejemplo para nosotros en cuanto a que Dios trabajó en él como también trabaja en nosotros. Él asumió sus responsabilidades, sus consecuencias,
Y pues es de gran bendición su vida porque nos muestra las altas y bajas de las situaciones y pues sabemos que nosotros como pecadores vamos a tener consecuencias, pero también bajo el control de Dios, que Él nos ama y que Él nos ha mostrado su amor hasta hoy. Y pues que es de gran bendición su vida, la de David. Eso es todo. Así es, sí, efectivamente. Y otra cosa que me llama mucho la atención de lo que vimos, David, fue el capítulo 22 que vimos, donde David hace que es el Salmo, que el 18 creo era el equivalente, donde David hace, al final de su vida, hace un recuento de todas las cosas que hizo Dios en su vida, ¿sí? De cuántas no lo libró Dios, ¿sí? De cuántas no lo perdonó, ¿sí? De tantos peligros que él pasó en su vida y de todos los salvó Dios. Y siempre reconoció David esto, siempre le dio la gloria a Dios. Fue Dios el que me salvó de mis enemigos siempre. Y eso para nosotros también debe ser una lección de a nosotros también, si hiciéramos un recuento de nuestra vida, y ya especialmente cuando ya estamos en edad ya, que ya somos del INAPAM, que ya empiezan a ver para atrás, dices, ¿cuántas no me ha librado el Señor? Y me sigue librando. Y eso debe ser un motivo de agradecimiento al Señor, porque por su misericordia seguimos hasta el día de hoy, ¿verdad? No hemos sido consumidos. No, por su misericordia no hemos sido consumidos. Muy bien. Tú, Armandito, ¿de cuántos toros no te libró? De muchos toros, la verdad. Sí, de muchas me libró, no nada más de los toros, en otros lados también. Sí, esto es agradecimiento. Gracias al Señor estamos con vida todavía. Amén. Y esta vida de David es un ejemplo, pues tú lo mencionaste hace rato. La Biblia nos muestra la verdad, tanto con personas santas, pero también nos muestra el lado fallido del ser humano. Y eso nos da un poco de, bueno, eso quiere decir que es una certeza, ¿no? La Biblia es verdadera. Y ahí nos vamos reflejando. Yo me reflejé mucho en la vida de David, porque pues me salvó de muchas. Pero pues gracias a Dios también hubo arrepentimiento. Cometí errores tremendos, pero gracias a Dios pues que estamos aquí. Lo más importante, nos sacó de la oscuridad de la condenación, ¿verdad? Lo más fue también por su gracia. También salía de su confort y pues de todo, gracias a Dios lo libraba. Esas batallas, en esos conflictos que pasaba. Sí, Dios nunca deja a un hijo tirado ahí, siempre lo trae de nuevo al redil, ya sea usando la vara o el callado, pero lo trae al redil nuevamente. Tú, Uriel, que todavía también puedes contar de cuántas no te ha librado el Señor. Ahorita no está Uriel, Japo, pero sí, me ha contado muchas, precisamente, que, híjoles, o sea, así como la vida de David, ¿no? Que había estado a punto de ser derrotado, de ser tomado prisionero, ¿no? Por sus enemigos, de ser muerto. Sí. La voluntad de Dios y el plan de él era seguir enseñándonos a través de su vida, ¿no? A través de sus caídas, a través también de sus éxitos, de sus victorias. Y bueno, pues también lo que me queda de la historia es que a pesar de todas sus imperfecciones, era un hombre que tenía un corazón sensible, ¿no? Al llamado de Dios, que reconocía sus errores y que estaba dispuesto también a afrontar las consecuencias, ¿no? Que Dios tenía para él, que pues a veces no pensamos en eso, ¿no? Que tenemos cierto pecado y bueno, hay que de alguna forma saber que pueden haber consecuencias que no es que Dios las mande, pero también son consecuencias de nuestro propio pecado, ¿no? Claro, exactamente.
Exactamente. Bueno, pues yo creo que cada uno de nosotros podría dar testimonio de cuántas no nos salirá del Señor. ¿Ya doña Magda quiere opinar algo? Dice que para la próxima. Muy bien, doña Magda. No, miren, todos, yo creo que todos tenemos motivos de agradecer a Dios de cuántas nos ha librado. Y muchas veces yo creo que ni cuenta nos dábamos que era la mano de Dios que nos libra. Yo podría dar testimonio de mi vida. Yo era un suicida extremo que me gustaba exponer mi vida. Yo sí estaba medio Lorenzo yo, más loco que una cabra. Y yo digo, ahora veo que era la providencia de Dios que de tantas que me salvó. Y yo digo una cosa, miren, no es cuestión de tener buena suerte. Es la providencia de Dios que te está salvando físicamente porque te va a salvar espiritualmente después. Si yo me hubiera quedado una de esas, híjole, ahorita parecería yo un pollo de Kentucky Fried Chicken bien rostizado. Pero Dios me salvaba físicamente porque Él ya sabía que me iba a salvar él espiritualmente. Tenía un día para mi llamado a venir a la cruz, ¿no? Bueno, mis hermanos, pues ya gracias a Dios que terminamos un libro más. Nos vemos la próxima semana con Primera de Reyes. Ya me voy a poner en contacto con ustedes. Quiero hacer unas pequeñas variantes, pero para bien, ya lo verán. ¿Sí? Y ¿algo más que quieran comentar? ¿Sí? Ya nomás nos queda decir con respecto a David, como dijera el salmista, tengo mucho que aprender de ti, David. ¿No? Por ahí va. Agradecer al Señor porque ya terminamos un libro más. Ya, por la pura gracia de Dios. Desde Génesis, imagínate, hermanito, ya vamos ahí avanzando poco a poquito. Pues ahora sí que no es Uriel, pues tú, Pati, de la hermana Pati. Ahora hay Paco. Qué gusto verte, Paco. Hola. Ah, sí, qué bien. Saludos allá. Un abrazote hasta Puebla de Los Ángeles. Gracias igualmente a los Scalifurs. Ok, pues vamos a Pati, ¿a quién designa? Pues ya no está Uriel, pues la hermana Pati que ore o que designe a alguien. Bueno, sí está bien. Sí podemos orar. Adelante. Bueno, pues entonces para terminar. Señor y Padre bendito, Señor, nuevamente, Señor, estamos agradeciendo, Señor, la oportunidad que nos das de poder concluir, Señor, un libro más, Señor. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros el tiempo, Señor, la disposición, Señor, y también en nuestros hermanos que han compartido cada uno de los capítulos, Señor. También la sabiduría, Señor, para que puedan compartir la palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de David, porque a través de él estamos aprendiendo, Señor, que tu voluntad es perfecta, Señor, que cuando tú tienes un plan en nuestras vidas, Señor, el plan se va a cumplir sin importar, Señor, nuestra voluntad o la voluntad de nuestros enemigos, Señor. Agradecemos, Señor, por las vidas de todos los que pudieron concluirlo, Señor. Agradecemos por las personas que de forma remota, Señor, también se conectan y ven los videos, Señor, y pedimos también por su salvación, por el efecto que tiene, Señor, en sus vidas, Señor, porque sabemos que tu palabra siempre tiene fruto, Señor. Amén. Pedimos, Señor, también por el servicio del día domingo, Señor, por las personas que van a asistir, Señor. Pedimos para que sea de honra y gloria a tu nombre, Señor, que sea de gran bendición, Señor. Y también pedimos, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que se congregan libremente y los que no se congregan libremente, Señor, en otros países que sufren de persecución, Señor, que sufren de angustia, no solo pues un hermano, sino con todas sus familias, Señor, pedimos protección para ellos, Señor. Guarda sus pies, Señor, guarda sus techos, Señor, y guarda sobre todo, Señor, pues el destino que tengan ellos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Todo esto, Padre bendito, te lo pedimos y agradecemos, Señor, en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues. Brendis, te vamos a extrañar. Me está diciendo Paco que si no lo van a pasar por internet. Ay. Es que ahí donde vamos a estar no hay internet. Pero algún día. Bueno, a ver qué podemos hacer, y aunque sean fotos o videos de teléfonos o algo, a ver si podemos que quede el recuerdo de nuestro primer, así como un día hicimos nuestro primer culto en cofradía y hasta la fecha ahí sigue la iglesia.
pues así que a la vuelta de los años podamos ver lo que fue el primer culto y lo que Dios puede hacer cuando va delante de nosotros, ¿verdad? Amén. Ya cuando se vienen para México. Estamos en esa inquietud, esperemos para la herencia del 10 de mayo, si no me veo Ah, complicado. Ah, muy bien. Muy bien, pero vienen y van, ¿verdad? Para Izcali no, está complicado. Sí. Falta todavía 1 año y medio para cumplir el proyecto y de ahí partimos y por lo que va la compañía, la estadía es quedarnos acá. Ya tengo que ir viendo residencia, casa para comprar de este lado y no estar pagando renta. Oh, bueno, que se haga la voluntad de Dios. ya tendremos que ir otra vez para allá. Decía mi abuela, donde naces, no donde naces. ¿Verdad? Sí. Claro. Así es. Bueno, qué bueno, pues un abrazo para todos, Dios me los bendiga y oren mucho por favor por el evento del domingo. Vamos a necesitar realmente sus oraciones, ¿eh? Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Gracias, igualmente.